más de ti, necesita más de ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Glorificamos su nombre, Señor. Decimos que tú eres nuestro Dios, el Señor de nuestras vidas, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la luz de luz. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque te pareció bien que estos días sacáramos el tiempo para meditar en ti, Señor, para escucharte, para que tú nos instruyas en lo más profundo de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu generosidad y bondad. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Grande eres, amado Dios. Poderoso eres, Señor. Bendito seas, Señor. Oh Señor, crea en mí, crea en mí un corazón puro, un corazón puro. Oh Señor, crea en mí, crea en mí un corazón puro, un corazón puro. Puro queremos ser, Señor, para ti, por ti y contigo. Amén. Bueno, pues una noche más nos regala el Señor para poder, como decía en mi oración, meditar todo lo que en este año de la fe nos propone la Iglesia y en este caso en nuestra parroquia Monseñor Masayo, que ha ideado para nosotros estas 3 noches con el deseo de que nos adentremos en ese credo que profesamos con los labios para poderlo profesar con obras. Es una alegría recibirlo una vez más a cada uno de ustedes aquí. Siéntanse bienvenidos. Ya el coro les dio una calurosa bienvenida. Pues para poner al día a quienes vienen por primera vez y para que retomemos nosotros las ideas que hemos estado trabajando desde el lunes, son las siguientes. El lunes Monseñor nos hablaba de ese Cristo que nos invita a vivir como Él, a ser como Él, que ese Cristo que nos alcanzó salvación, justificándonos y dándonos una oportunidad de ser nuevos ante Dios a pesar de nuestros pecados. Monseñor hizo mucha insistencia en que personalizáramos el pecado que hacemos, en que no nos quedemos en lo relativo de todo lo que hoy en día como concepto el mundo nos provee y nos vende, que pusiéramos nombre al pecado que nos ata y no nos deja ser militantes de Cristo, parte de Cristo, ese pecado que nos aleja de la gracia que nos corresponde como hijo de Dios y que nos alcanzó Cristo a precio de cruz. Monseñor nos invitaba también a que pudiéramos vivenciar ese amor de Jesús en el hacer, en el acercarnos a Él y mirarlo a Él como el ejemplo de vida a seguir, Él que es camino, verdad y vida. El Padre Israel en la noche de ayer nos hablaba del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es el que, si bien Monseñor nos invitaba a ver el pecado y a responsabilizarnos de nuestro propio pecado y no generalizarlo, el Padre Israel nos hablaba de cómo el Espíritu Santo no nos acusa, pero sí nos hace
hacernos conscientes del pecado. Y solo con la fuerza de la gracia de ese Espíritu Santo podemos rechazar el pecado y mantenernos en ese camino de santidad. El Espíritu Santo es una fuerza que nos dinamiza de manera personal y como iglesia, que nos hace caminar por el camino que Cristo recorrió. Es el Espíritu de Cristo que instruye, guía y va dándonos forma para que podamos alcanzar nuestra meta de salvación. Y en esta noche, Monseñor viene a hablarnos del resto del credo y el tema de hoy es Iglesia, espejo del cielo. Así que vamos a escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta noche de labios de Monseñor. Y antes de eso vamos a escuchar la canción que el coro nos hace para adentrarnos en el tema. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, la proclamamos compartiendo el mismo pan. Yo la veré envejecer, pero a mi madre aún con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha engendrado y me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca duda en abrazarme y perdonar. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz, pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en Como iglesia les invito ahora a que oren conmigo por Monseñor, para que el Señor una vez más en su gracia venga en su auxilio. Señor, te alabamos una vez más, te bendecimos y te damos gracias por el llamado que un día hiciste a Monseñor Masalle, por su sí, Señor, por ser tan dócil y tan humilde a tu voz siempre, Señor. Gracias por su vida, Señor, gracias por su ministerio. Que una vez más, Señor, tu gracia venga a mostrarse en grande en él. Que no sea él, Señor, sino tú en él. Gracias por lo que vas a hacer en esta noche a través de él para nosotros, Señor. A nosotros, ábrenos los oídos profundos de nuestro interior. Instrúyenos, Señor. Déjanos acogerte, Señor. Que tu gracia nos auxilie en esta noche. Virgen de la alta gracia, ruega por nosotros. Bien, muy buenas noches en esta última sesión del credo, en donde vamos a entrar en el retiro ya en la última parte, en el muy conocidísimo texto que dice: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Decía Karl Rahner que la iglesia es algo que solo se comprende si se ama. La iglesia solamente es capaz de comprenderse si se ama.
Cuando hay amor por la iglesia, solamente así uno puede llegar a comprenderla. Pero eso no solamente con la iglesia, con las cosas importantes de la vida. No solamente se aplica a la iglesia, que también, sino que también se aplica a todo lo que es importante, la familia, los esposos, los amigos, las instituciones. Solamente se entienden cuando se aman. Nos han oído muchas veces aquello de, ¿y cómo tú soportas a este marido? Porque lo ama. Y no se entiende, porque lo ama. Y porque lo ama, porque lo entiende. Y por eso solamente es posible de esta manera. Y por eso comenzamos hoy con creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Cuando se dice creo en la iglesia, no es una cuarta persona de la Trinidad. Hemos dicho creo en el Padre, hemos dicho creo en el Hijo, hemos dicho que creo en el Espíritu Santo. Ahora al decir creo en la iglesia, no es decir ahora la cuarta persona de la Trinidad u otra realidad, otro objeto de fe. No es así. Lo que pasa es que la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y por ser la obra del Espíritu Santo, ya en los credos antiguos, en el siglo III, en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, aparece esa frase de una manera específica que dice, creo en el Espíritu Santo en la iglesia. Creo en el Espíritu Santo en la iglesia. O sea, esa expresión quiere decir, yo creo que el Espíritu Santo está en la iglesia. Yo creo que la iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo la mueve. Y por eso cuando yo digo creo en el Espíritu Santo en la iglesia, es muy bello, porque es decir, yo creo que el Espíritu Santo está actuando en la iglesia. Por eso la iglesia no es un objeto de fe a nivel de Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia brota precisamente de la Trinidad. Brota del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene una misión de bautizar a todas las criaturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nace por designio del Padre, por la muerte de Jesucristo en la cruz y por el don del Espíritu Santo que se nos trae. Nace la iglesia. La iglesia es trinitaria, porque en la iglesia es la Trinidad la que mueve a que la iglesia surja como los hombres y mujeres nuevos que prolongan la misión de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso aquí surge el misterio de la iglesia, que es humana y divina a la vez. Ese va a ser un misterio enorme. Aquello de San Pablo que dice que somos recipientes de barro, portadores de un tesoro en recipientes de barro. Ahí viene la belleza. Cuando alguien es servido con un vaso que no es digno, pero lo que hay dentro es bueno, ¿qué importa? Es importante que el vaso sea fiel en el llevar, no que sea bello, no que sea caro, sino que lleve fielmente. Y la iglesia es precisamente eso, un vaso frágil, pero que lleva el tesoro de la iglesia, el tesoro del don de Dios, del regalo de la iglesia, una iglesia vieja, como se cantó, con arrugas, con manchas, pero con esplendor, hombres y Dios brillando. Por eso, independientemente de que sea una iglesia divina y humana, la realidad humana nunca hará fracasar la obra de Dios. Podrá retrasarla, podrá entorpecerla, podrá a veces retrasarla un poco, pero la realidad humana, los hombres nunca serán obstáculos para que la obra de Dios se realice en el mundo. O sea, que Dios va a actuar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. El obispo anglicano que se convirtió, el conocidísimo obispo Ronald Knox, se convirtió del anglicanismo al catolicismo. Y cuando uno se convierte del anglicanismo al catolicismo, no se vuelve a bautizar. Hay lo que se llama la ceremonia de aceptación. Y sorprendió a Monseñor Knox con una frase que al principio le chocó a todo el mundo, parecía como hasta ofensiva. Fíjense, él dijo, ahora sí que estoy contento porque estoy seguro de pertenecer a la misma iglesia de Judas Iscariote. Todo el mundo se quedó así. Y después se entiende. Sí, esa fue la iglesia que fundó Cristo. La que está Judas, en la que está Pedro, en la que está Pablo.
Nosotros no podemos decir, no, yo quiero una perfecta en la que nadie haya traicionado a Jesús. No existe. La iglesia de Judas es la iglesia que comenzó con los 12. Y por eso esa expresión tan sabia de este obispo anglicano da a entender la continuidad de la iglesia en medio de sus vicisitudes y sus fragilidades. La verdadera iglesia es la de Pedro, la verdadera iglesia es la de Pablo, y la verdadera iglesia es también la de Judas. Judas la abandonó, pero era la iglesia de Judas. Y por eso es una frase muy importante para entender que todos formamos parte de ella. Y que no existe la iglesia perfecta. Si existiera la iglesia perfecta, si estás buscando la iglesia perfecta, primero te voy a decir, la primera mala noticia es que no existe. Y segundo, es que si hubiese una iglesia perfecta y tú te metes en ella, dejaría de ser perfecta en el momento. Así que no podemos buscar iglesia perfecta, sino el don perfecto del Espíritu que actúa sobre pobres hombres y mujeres que buscan guiarse y dejarse guiar por la acción del Espíritu Santo. Y debemos trabajar para que se superen todas estas grandes limitaciones. Pero que no son los hombres los pecadores que hacen la iglesia, sino el Espíritu Santo. Por eso creo en la iglesia significa, yo creo que a pesar de todo es la iglesia del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo la guía. Cuando un historiador hizo una historia de la iglesia, apellido Pastor, hizo una historia buscando sacarle todos los trapitos a la iglesia. Y se lo sacó. Encontró un montón de cosas bellas y un montón de trapitos. ¿Y saben lo que pasó? Este hombre se convirtió al catolicismo. Y la frase que dijo es: si los hombres no han podido destruir la iglesia, quiere decir que definitivamente la lleva el Espíritu Santo. Por eso eso es lo que cuando Hipólito de Roma decía, creo en el Espíritu Santo en la iglesia, significa no podremos destruirla. Tratemos de destruirla. Cuánto miedo y cuánto respetan los poderes, el misterio de la iglesia, porque no encuentran dónde está su fuerza. Lo atacan, difaman, matan a algunos, y de repente la iglesia sigue. Y entonces aquí viene el misterio de saber, pero ¿quién es que lleva a la iglesia? Porque matamos a la cabeza, difamamos a la gente, acabamos con todo el mundo, y la iglesia sigue adelante. ¿Cómo es posible? Porque yo creo en la iglesia, creo que el Espíritu Santo está en ella, y creo que es una santa, católica y apostólica. Ella tiene que evolucionar a través de las épocas, de los lugares. Nosotros tenemos un grave peligro en el que podemos caer, y es juzgar a personas del siglo XIII, por ejemplo, con categorías del siglo XXI. Nosotros en el siglo XXI ya se desarrolló la sociología, que nace en el siglo XVIII. En el siglo XIX es cuando nace la psicología. Y nosotros queremos que personas del siglo VII, personas del siglo X, personas del siglo XIII sean personas sofisticadas del siglo XXI, y no es así. Y qué fácil es cometer el error que se llama el anacronismo, fuera de tiempo, fuera de lugar. Dentro del salvajismo que había en el siglo XII, el cielo era un monasterio. Dentro de la barbarie que había en el siglo VIII, el monasterio era el lugar de paz, y donde misteriosamente y cuidadosamente los libros fueron cuidados. Para aquellos que dicen que la iglesia es la iglesia del oscurantismo, cualquiera que quiera leer Platón ahora, Aristóteles, ahora muy fácil, vamos a la biblioteca, vamos a la librería, encontramos en las editoras, encontramos todo eso. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó a nosotros el libro de Platón, el libro de Aristóteles, los libros de Averroes, los libros de Santo Tomás de Aquino, todos los libros de Agustín y todos estos libros? Llegaron porque en los monasterios eran lugares donde se protegía la cultura, y todos esos libros fueron custodiados y copiados porque se dañaban. Lo grande es que los libros no eran como, se dañaban, y entonces había que volverlos a copiar. Y Platón, había uno encargado de volver a escribir Platón, Aristóteles, y todos los libros. Ya ahora tenemos editoras y todo es muy fácil.
Pero en la época del oscurantismo, la iglesia fue el gran faro que llevó la cultura a través de esos siglos. Claro, con categorías del siglo 7, 10, 13. No teníamos Windows 7, no teníamos Office ni nada por el estilo, ni había iPads, ni había sistemas de almacenamiento. Había simplemente ganas de seguir trasladando todo lo que se conocía, toda la riqueza espiritual. Por eso, una santa, católica y apostólica, ciertamente, y en cada época ha tenido que sortear, ha tenido que predicar, ha tenido que utilizar la pastoral, ha tenido que sobrevivir a dictaduras, ha tenido que sobrevivir a ataques, ha tenido que sobrevivir a herejías, y todavía en el día de hoy a un laicismo que educa a los ciudadanos a odiar la iglesia. Todavía hoy día hay más dólares y más dinero que nunca promocionando a que los laicos odien la iglesia, de que odien al Papa, de que odien cualquier cosa que dice. Si renuncia está mal, si no renuncia está mal, si hace esto está mal, si no hace esto está mal. El problema es que está mal, punto. Le pagan, diga que está mal, sea lo que sea que diga. Y eso es importante entender, que la iglesia, a pesar de todo esto, ha sorteado los siglos y ha caminado a través de la historia. La iglesia es una quiere decir que aquí hay un problema serio. Hay una tendencia a los occidentales, la iglesia latina. Nosotros que pertenecemos a la iglesia romana, creemos que esa es la única manera de celebrar la Eucaristía, esa es la única manera de dar culto a Dios. Queremos que esa es la única manera de celebrar los ritos. Y es muy importante entender que la iglesia católica, la iglesia que es una, no tiene que uniformar a todo el mundo y tiene que hacer a todo el mundo decir exactamente lo mismo. Hay una gran cantidad de ritos, hay una gran cantidad de maneras de expresión en unión con la iglesia y con el Santo Padre. Cuando yo tuve que hacer el curso de obispos, me encontré con la riqueza de que habían una gran cantidad de obispos que eran de otros ritos, no eran romanos, pero creen que el Papa es la cabeza de la iglesia. Y ver la riqueza de los ritos es tremendo. Y no son uno ni dos, porque los cismas sí hacen daño a la iglesia, pero la diversidad de ritos y de maneras de expresar el amor a Dios, no, es una riqueza, es una bendición. En la iglesia, el rito latino, por ejemplo, tiene el rito romano, el rito ambrosiano, el rito hispánico, el rito bracanense, el rito congoleño, el rito dominicano, el rito carmelita, el rito cartujo, el rito zairense, etcétera, y algunos que ya no se usan. La iglesia oriental tiene el rito copto, el rito etíope, el rito etíope, el caldeo, el ciro malabar. Ese es bellísimo. Ese estaban allá los obispos del rito ciro malabar. Son católicos, creen en el Papa, no celebran como nosotros, se visten diferente, pero son católicos, y esa es la riqueza de la iglesia. No tenemos que poner a todo el mundo con cuellito, cada uno tiene la riqueza, y todos en una unidad representan la fuerza de la iglesia. El rito griego, el rito búlgaro, albanés, melquita, húngaro, ítalo-albanés, de macedonio, rumano, ruteno, eslovaquio, ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos decir que todos usen el mismo rito, porque no es justo, porque no es saludable. La riqueza de la iglesia es que está repartida en el mundo entero en una unidad misteriosa de fe. Todas estas iglesias reconocen el primado de Pedro. El dolor ha sido cuando la iglesia se ha roto, cuando la iglesia se ha dividido, cuando la iglesia ha roto con la autoridad, ha roto con todo, ha roto con la unidad. Esto es lo que rompe. La iglesia está llamada a ser, aunque no lo crean, el espejo del cielo. Y cada vez que hay una rajadura, el espejo, ustedes han visto un espejo cuando hay un rajado ya entero, ya, y cuando hay otro, y cuando hay otro, y han visto el espejo cuando ya tiene muchos rayados, ya usted se ve allí, pero ya no se ve bien. Así hemos hecho con la iglesia. La iglesia está destinada a reflejar el cielo en la tierra, sin embargo, la hemos roto. La unidad
es importante, porque el sueño de Dios es que nos veamos todos en una unidad de fe, en una unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, y que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea, es necesario que demostremos que somos uno en Cristo Jesús, que hay una unidad entre nosotros, que no estamos aquí sentados matándonos unos a otros, acribillándonos y chismeándonos o acabándonos, sino que seamos uno y tengamos un mismo sentir por Cristo Jesús. Esa es la fuerza de la iglesia. El bautismo, entonces, me debe ayudar a formar esa unidad. ¿Para qué me bauticé yo? Dice San Pablo, ¿para qué me bauticé? Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Primera de Corintios 12. Un solo cuerpo. El bautismo nos ha hecho un solo cuerpo. No puede ser bautismo por aquí, bautismo por allá. El distintivo de los cristianos es que nos amamos. Por eso aquí comenzamos con la cuaresma, líneas de cuaresma. ¿Cuánto nos amamos? ¿Cuánto amamos a todos los que están aquí en la parroquia? ¿Cuántos de nosotros hacemos la lista de los que están a favor de nosotros, los que están en contra de nosotros, los que medio, ni fu ni fa? Tenemos nuestra lista. Y dice Jesús en la última cena, que en eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tienen los unos a los otros. Examinemos en esta parroquia. Y fíjense, yo estoy hablando de una parroquia que para mí es modelo. Yo he estado en otras, señores. Yo no he visto sillazos como en partidos políticos, pero cerca. Pero en esta comunidad tenemos que cuestionarnos la unidad en un espíritu de perdón, de amor, de que nosotros, de que los que no son cristianos o de los que no van a misa puedan decir, mira cómo se aman, mira cómo se aman. Yo quiero estar ahí porque se aman y yo quiero formar parte de esa unidad. Y eso no es solamente el grupito, óigame bien, no es la comunidad tal, esto aquí, el grupito acá, el ministerio aquí, el ministerio aquel. No. El amor a toda la iglesia. Porque no podemos formar grupos, sino encontrar la riqueza. Y en esta cuaresma es tiempo para revisar este papel de discípulos, en donde nosotros no podemos para nada ni sembrar discordia, ni dudas, ni bandos, ni nada por el estilo. Todas esas cosas Pablo las detesta. Pablo, tremendo rapapolvo, le tira en la primera y después peor en la segunda carta a los Corintios. Muy carismáticos, muy seguros de sí, con muchos dones, con muchas cualidades, con mucha formación, pero divididos. Unos de Pablo, otros de Pedro, otros así, otros asá. Y Pablo no soportaba realidades como esa, porque Pablo hizo en la primera carta a los Corintios una hermosa exposición de la iglesia como un cuerpo, donde nos necesitamos todos. Imagínense un cuerpo donde el riñón comienza a enfadarse con el cerebro y el cerebro comienza a enfadarse con el hígado y el cerebro comienza a decir, no tengo nada que ver con las manos. ¿Qué pasaría con el cuerpo? ¿Qué pasaría con nosotros? Se destelenga, y así la iglesia se destelenga, como dicen en buen dominicano. Los que escuchen esto que no son dominicanos se desmorona, no sirve para nada, no funciona. Por eso nosotros tenemos que encontrar la fuerza en el Concilio Vaticano II que dice que la iglesia es el inicio, no acabado todavía del reino de Dios. Es el fermento, porque la finalidad de la iglesia no es en sí mismo la iglesia no debe predicarse a sí misma, la iglesia predica el reino. Y los que pertenecen a la iglesia deben fortalecer para que la iglesia trabaje por el reino de Dios. Y por eso es creer en sus fragilidades y aún así darle crédito. Qué belleza que a pesar de tantas acusaciones, a pesar de tanta hazaña, tanta rabia contra la iglesia, en los twitters, en los comentarios de Facebook, en los comentarios de los periódicos, de las columnas de periódicos, uno descubre un odio acérrimo a la iglesia. Y eso es una tristeza,
Pero es una belleza cómo la iglesia se mantiene a pesar de sus fragilidades y se le da crédito y se cree en ella. ¿Qué tanto creemos en ella nosotros? El ejemplo muy bello es el óvulo de San Pedro. Hemos hecho la colecta del óvulo de San Pedro. Y el óvulo de San Pedro, nosotros a lo mejor lo que damos, no sé, revisen la última vez que dieron en el óvulo de San Pedro, ¿cuánto dieron? 20 pesos, 50 pesos, no sé. No sé cuánto dio cada uno. Algunos dieron muy poco, otros dieron mucho. Yo no estoy diciendo que conté, sino que eso pasa seguro. Pero ¿qué pasó? Que todo ese dinero que se recogió aquí y allá en las 200 parroquias se juntó y se llevó allá a una cuenta del óvulo San Pedro. Y eso pasó en Colombia, y eso pasó en México, y eso pasó en Puerto Rico y en el mundo entero. Y llegó el dinero para poder fundar 2 nuevas misiones en África. Fíjense cómo la unión hizo la fuerza. Cómo personas dedicadas a una misma realidad en el mundo entero, aunque fuera simplemente con 20 pesos, pero fíjense qué fuerza de que cada año se inician 2 nuevas misiones y se mantienen en África, en Asia, en Sudamérica. Todo eso fruto de la unidad. Unidos podemos hacer tanto. Por ejemplo, en Televida. Televida me llamó la atención la fuerza que puede llevar un programa de televisión. Cuando, por ejemplo, aquí estábamos en el curso, la primera vez que estábamos dando cursos, 100 personas, yo decía, qué pena, porque yo me sentía como que es algo muy bello. Y de repente decía, pero ¿cómo hacer para llevarlo a más personas? Y yo no fui a Televida, pero Televida vino acá. Y Televida llegó a la parroquia y Televida asumió la parroquia y el valor de cada curso y lo valoró y lo puso en el aire. Comenzó con 7,000 porque había poca cobertura, pero con el paso del tiempo ahora, cada curso bíblico lo están viendo más de 50,000 personas. Me he vuelto una celebridad ahora. No hay manera de que en el supermercado estoy viendo su programa. Muy bien, adelante. Y en todos lados cada vez más estoy viendo su programa. Y a veces me pasó uno con el peaje, iba a pagar el peaje. Usted, mire, su programa lo estoy viendo. Está llegando más. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de no estar dispersos. Tenemos que aprender a poner recursos que potencialicen, que sean como lupas, capaces de unir en un mismo punto y poner fuego en donde nosotros necesitamos y no estar dispersos. Nosotros tenemos la característica de que cada uno da por aquí, uno da un ancianato, otro da por acá, otro da por aquí, otro da por allá, y siempre son las mismas necesidades y no hay la unidad de un criterio porque cada uno quiere sentir a lo mejor el deseo de sentirse tranquilo ayudando a estas personas, pero hay que aprender a darle el crédito a la iglesia que tiene que decidir por dónde es que es más necesario atender a los pobres y evangelizar, que son 2 de las tareas esenciales de la iglesia. Yo espero que Televida no tengamos que cerrarlo, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Televida tiene grandes trabajos. ¿Saben por qué? Porque los católicos mismos, tienen muchas dificultades para creer en Televida. Yo necesito 1,000,000 de pesos al mes. ¿Y saben qué? Si estuviéramos unidos, no sería difícil para nada. Sería facilísimo. Pero como cada uno va por aquí, por allá, por aquí, por allá, nosotros no estamos entendiendo toda la fuerza que hay evangelizadora en que en vez de a 100 personas, a 50,000, imagínense lo que potencializa la capacidad de llegar al corazón de más personas, invitar a más personas. También la misa, estoy participando en su misa. Me gusta tanto la misa que yo voy a la misa de mi parroquia, pero antes de ir a esa, yo quiero sentarme y escuchar lo que usted está predicando. Qué hermoso que estamos convirtiendo los medios y necesitamos convertir los medios en medios de comunicación del Evangelio. Pero hace falta que le metamos ganas todos, porque no se vive del aire. Yo paso en Televida junto con la directora trabajo
trabajo. Y el principal trabajo no es, sabemos lo que queremos hacer, sabemos todo lo que tenemos que poner, sabemos poner todo bello, sabemos hacer las cosas más bonitas, pero eso cuesta. Y eso hace falta que hayan personas que se unan y sean capaces de amar Televida y amar muchos proyectos de la iglesia y poner en las manos de los que dirigen los destinos para poder hacer los usos correctos y adecuados de esto, y no dispersos, porque en la unión está la fuerza. Es importante eso, es importante identificarse con esto, estar en unidad, en la identificación de una misión que toda la iglesia tiene. La iglesia es santa, santa porque el Espíritu Santo está en ella y la mueve. Por eso es santa. La iglesia es el lugar de la santificación. La iglesia es el lugar para adquirir, oigan lo que voy a decir, actitudes de iglesia. ¿Qué quiere decir actitudes de iglesia? Que todas mis palabras, que todas mis críticas, que todos mis elogios, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo hago sea capaz de contribuir al crecimiento de la iglesia. Eso es actitud de iglesia. La actitud de la iglesia, una persona con actitud de iglesia no es capaz de romper, no es capaz de separar, no es capaz de poner, no es así, no es posible. La iglesia tiene una misión concreta y la iglesia es la comunión de los santos y tenemos que aprender a meternos en esta comunión. A veces la iglesia se mete demasiado en el mundo y tiene que salir, a veces está lejos del mundo y tiene que entrar. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Somos nosotros y tenemos que ir descubriendo cuál es el papel que tiene la iglesia estando en el mundo y no siendo del mundo. Meterse en el mundo es un problema, no estar en el mundo es otro problema. Y nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo, porque la iglesia es santa y pecadora como lo somos también nosotros. Santo significa separado, escogido. ¿Tú sabías que tú has sido separado y escogido? Tú no estás sentado aquí de casualidad. Tú formas parte de una iglesia que quiere crecer, que quiere amar al Señor. Tú has sido elegida. Tú has sido escogida. Tú has sido llamada a ser santo. Tú has sido llamado a ser santo. Y eso quiere decir estar en el mundo. Y eso trae conflictos. Pero la iglesia es santa por vocación y por destino. La iglesia nace santa y la iglesia tiene un destino santo. Y todo está en nosotros que seamos dóciles a la acción santificadora que en la iglesia ocurre. Por eso, como dice la palabra en San Pablo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. A los ojos de la fe, la iglesia es santa. Si usted tiene fe, la iglesia es santa. Porque lo único que a veces, por falta de fe, le impide ver la santidad de la iglesia son las imperfecciones de aquellos que la componen. Y eso quiere decir que usted no tiene ojo de fe. Eso quiere decir que usted no está mirando a la iglesia. Eso quiere decir que usted está mirando a la gente. Eso quiere decir que usted está mirando a los defectos. Está mirando las actitudes, está mirando a quién es que va a salir papa, y eso lo sabrá Dios. Eso usted está mirando quién es el que va a ser elegido encargado de la comunidad, y usted está encargado para ver quién es el que dirige aquí y quién es el que hace allá, y usted pierde de vista la santidad de la iglesia cuando mira las contingencias y las tonterías. La iglesia es santa. Abra los ojos y vea la Eucaristía y los sacramentos. Vea el esplendor de la iglesia. No sea ciego y vea los defectos de los que la componen, pero no deje de tener ojos de fe para ver la santidad de la iglesia, que es santa. Y si usted no la ve santa, haga así y ayúdese. Y ahora más. Y si todavía no, pida al Espíritu Santo. Y vea al Espíritu Santo actuar en ella y verá qué belleza. Vea cuánta gente se convierte. Forme parte de los instrumentos para que ver la conversión de la gente y decir, definitivamente la iglesia es santa.
cuando hay ciclos, cuando hay retiros, y uno ve conversiones, y uno dice, qué belleza la santidad de la iglesia. Porque yo no soy capaz de convertir ni siquiera un gusano. Y aquí viene el Espíritu Santo y utiliza a personas para transformar vidas. ¿Cuántas vidas aquí presentes se han transformado a lo largo de estos últimos años? ¿Y qué fue el párroco? ¿Y qué fue el coro? ¿O fueron los diáconos? ¿Quién fue que actuó? Fue el Espíritu Santo que los fue moviendo a todos los que están aquí, que han sido transformados por la acción del Espíritu Santo, que santifica la iglesia, y a pesar de que tenga mancha y arruga, es santa y es inmaculada. San Agustín decía respecto a la iglesia: cada vez que en mis libros he hablado de una iglesia sin mancha ni arruga, no hay que entender como si ya fuera así, sino que está preparándose para ser así cuando también ella parezca gloriosa, pues en el presente, debido a la inexperiencia y a todas las debilidades de sus miembros, ella tiene que repetir diariamente la plegaria: perdónanos nuestras culpas. San Agustín, ya en el siglo III, dice: somos inexpertos. ¿Quién es el experto en santidad? Dios, el santo. Nosotros estamos estamos haciendo nuestros primeros pininos, y nuestras imperfecciones nos obligan a decir: perdóname, Señor. Sea humilde y diga: perdóname, Señor. Pero definitivamente la iglesia es el pueblo santo de Dios. Ustedes, dice San Pedro, pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que les ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que estuvieron en tinieblas años atrás. Fíjese atrás, dele para atrás, 5, 10, 15, 20 años, y vea cómo usted ahora ha cambiado. No ha llegado, perfecto, pero va cambiado. Y eso ha sido la iglesia, con su acción discreta del Espíritu Santo, que ha hecho que todos nosotros podamos ir descubriendo el camino que lleva. Porque la iglesia es santa como proyecto. Oigan bien lo que digo ahora. Santa como proyecto, pensada en santidad por Dios. Santa por vocación, porque Dios la llama a la santidad. Y santa por destino, porque ese es el destino de la iglesia, ser santo. Y ese es Dios, el que tiene como proyecto que la iglesia sea santa. ¿Y tú quieres ser santo? ¿Por qué no esperes una iglesia santa si tú no eres santo? No esperes que la iglesia sea santa y tú seas la única oveja negra dentro de todo el rebaño. ¿Quieres ser santo o no? ¿Quieres morir a ti mismo o no? ¿Quieres que el Espíritu Santo tome tu vida? ¿Quieres comprometerte? ¿Quieres dejar tu comodidad? ¿Quieres salir de esa comodidad en la que te has puesto? ¿Quieres de verdad ponerte en las manos de Dios? ¿Quieres que Dios te ponga, que te tirique, que te jale, que te ponga a trabajar? ¿Quieres de verdad eso? La mayoría de ellos dice: no, déjame aquí sentado oyendo. Pero el Señor nos llama, y la santidad consiste en ponerse en las manos de Dios, para que Dios haga contigo lo que Él quiera, no lo que a ti te da la gana o lo que tú no le dejes hacer. Eso es ser santo. Santo es pertenecer a Dios. ¿Qué te impide a ti ser santo? ¿Tus caprichos? ¿Tus planes? ¿Qué es lo que te impide a ti ser santo? Eres tú mismo, yo. Si yo no soy santo, el culpable soy yo. Y yo tengo que aprender a escribir eso. No soy santo, Padre. Y ahora haga la segunda frase: y es por culpa mía. Porque mucha gente me dice: Padre, es que yo no soy santo. Yo digo: complete. Por culpa suya. Porque si es por Dios, no. Si usted no es santo, es culpa suya. Porque no hay nada que a usted lo pueda apartar de la santidad. Al revés. Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Católica, la iglesia católica. Católica suena parece un nombre, como la evangélica, la bautista, no sé qué, y la católica. Parece como si fuera otra denominación más. Así se trata, así la tratan.
Así los gobiernos la tratan, así la República Dominicana la trata, y Argentina y Chile y todo el mundo quiere encasillarla. La Iglesia Católica es la Iglesia Católica Romana. Esa es la Iglesia Católica. Las demás hay otras. Esa es una más de tantas. Hay que amarrarla bien. La Iglesia tiene un problema grande, la Iglesia Católica. La trató de agarrar un hombre que dominaba el mundo entero. Se llamaba César. César tenía el poder en el mundo que ningún hombre en la tierra ha llegado a tener. Aunque aún el hombre más poderoso militarmente en la tierra ahora no es nada. Le tiene miedo a otras naciones. Pero el César no le tenía miedo a nada. Tenía poder sobre todo. Hacía así y se acababa todo. Decidía él era Dios. Y la iglesia acabó con él a fuerza de resistir. Esa iglesia que estaba en el mundo, y mientras más mataban mártires, más salían cristianos. La iglesia bella, católica, que para todos. Si hay algo que Jesús escandalizó a la gente, fue en la apertura grande a la gente. Este recibe a publicanos, prostitutas, este anda con pecadores. Jesús se escandalizó por lo católico, porque Él era para todos. Y Él estaba destinado a ir a todos los hombres y mujeres de la tierra. Pero los hombres no queremos eso, queremos nuestro grupito. Queremos estar seguros en el lugar donde me dan las cosas exactas. El credo no es solamente un lugar, una constitución para yo poder ver que son mejores que las constituciones bautistas u otras. No es esa. La fe católica es la fe universal. La fe que se ha profesado por siglos y la que se seguirá profesando por siglos. La tendencia humana es a producir grupos cerrados, comunidades cerradas. Señores, cuando hay un grupito que se forma, una comunidad de esa que estamos nosotros y nosotros y nosotros, y se empobrecen. Porque los grupitos son para intensificar la fe y sacar soldados de Cristo a disposición de la iglesia. Para eso es la comunidad. No sé si los que se han formado comunidad creen que ustedes son un fin en sí mismo. Ustedes en la comunidad están siendo invitados a entrenarse para poder decir a la iglesia: aquí estoy, Señor, dígame usted. Como decía ayer, que dijo que yo dije, soldado de Cristo, milicia del Señor. El Señor no quiere grupitos por separado cada uno. No, hemos encontrado la comunidad que tiene la espiritualidad perfecta. La única espiritualidad perfecta es la entrega total a la iglesia. Si no hay esa, no existe la espiritualidad perfecta. La espiritualidad perfecta es la espiritualidad que lanza al servicio de la iglesia. Y por eso el mundo, por ejemplo, la Compañía de Jesús forma un misterio. Es una congregación, un instituto muy curioso, porque lanza al servicio de la iglesia y a disponibilidad del Santo Padre. ¿Por qué el cuarto mandamiento? Para que no quede dudas de que si yo soy jesuita, primero que nada soy del Papa. Eso es lanzar a la iglesia. Y a eso nos tiene que lanzar a nosotros el espíritu católico que tiene que movernos a nosotros. La iglesia es el foro de donde se puede emprender la posibilidad de reunirse las iglesias que se habían unido. Pero la iglesia tiene que ser universal, no uniforme. Tiene que integrar. La belleza del Santo Padre es tener que bregar con los ritos. Cuando usted brega en Jerusalén con la iglesia católica, no es la misma iglesia católica de aquí en cuanto a cómo celebra, cómo vive, cuáles son sus tragedias, cuáles son sus alegrías. Es diferente. Por eso el Santo Padre es un trabajo intenso. Ese trabajo desgastó a Juan Pablo II a llevarlo a estar los últimos 4 o 5 años, hasta los 82 años que más o menos fue que vivió, arrastrado por el peso que lleva tener que vivir la catolicidad. Y este Santo Padre, que Dios le ha dado un poco más de vigor, pero vigor significa que llegó a los 85 años, casi 86, pero no puede más, porque la iglesia pesa cuando es católica y cuando todos están en ella. Y hay que dársela, hay que dar el relevo. Y ese es bello eso. Evangelizar no es occidentalizar. Cuidado con que usted va
a Kenia y va a celebrar la misa, y cuando vaya a celebrar la misa, ¿usted ha celebrado alguna misa en Kenia alguna vez? Van bailando a celebrar la comunión. Y usted diga, no se baila cuando se recibe la comunión. Eso aquí. Expresiones diferentes. Expresiones que usted no va a entender. Pasó aquella vez. Esa mujer del sur en África, donde de un país de habla francesa, que fue a Francia con su hija. Y en ese país iban bailando a celebrar, a recibir con tambores, iban celebrando a recibir la comunión con alegría. Pero fue a Francia, fue a la catedral de Notre Dame. Y allí el órgano. Y allí todo en silencio. Y la niña mirando. Y cuando fueron a la comunión, todos en silencio. Y cuando acabaron de comulgar, que se acercó la hija, la niña le preguntó, mamá, Jesús está enfadado. Y le dice, no, ¿por qué? Dice, porque en nuestro país está todo el mundo alegre, pero aquí todo el mundo está callado. Ha pasado algo. Jesús está bravo. Las expresiones culturales son riquezas que no entendemos, pero tenemos que alegrarnos de que cada una de ellas embellece el modo de celebrar a Cristo en el mundo entero. Y esa es la catolicidad. Esta es la catolicidad. Vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 8:11, cuando él cura a uno, al hijo del centurión, y dice, todos son hijos de Abraham, todos. No, Señor, solo los judíos, todos son hijos de Abraham, porque en Abraham serán bendecidas todas las naciones. Y la iglesia, hasta que no entienda que tiene que bendecir y ser instrumento de bendición para todas las naciones, no ha entendido su papel en el mundo de católique, que significa universal. El hombre se va salvando al confesar y al vivir la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, sin importar el país de procedencia. En la iglesia caben pecadores, cojos, lisiados, leprosos. Eso lo dijo Jesús. Si no quieren entrar, que entren los cojos, entren todos. No en política, Entren todos los que necesitan, porque la iglesia es un gran hospital. La iglesia no es un lugar donde no entran los pecadores. Ojalá entraran todos los pecadores. Y ojalá encontraran en ella la belleza de un pueblo que celebra la catolicidad. Y sea capaz de decirle al adicto, o que sea capaz de decirle al adúltero, o que sea capaz de decirle al ladrón, bienvenido. ¿Cómo saludaste a ese? Tú sabes que él es un corrupto. Es bienvenido a la iglesia. Cuidado con ese espíritu de puritanismo, en donde nosotros creemos que nosotros somos los buenos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? Jesús fue a los malos, así que si nosotros no somos, Él no vino para los justos, sino para los pecadores. Así que cuidado con el afán de querer sentirnos demasiado justos, porque no formamos parte de la misión de la iglesia. Apostólica. Apostólica es otra belleza. Apostólica significa aquí que Jesús dotó a la iglesia de una estructura, eligió a los 12, eligió apóstoles. Eligió a Pedro en la cabeza, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, Marcos 3. Le dijo, puso a Simón el nombre de cabeza, de Pedro, de la piedra sobre la cual toda la iglesia se funda. Y los apóstoles pasan a ser los cimientos, no solamente de la iglesia, sino hasta de la nueva Jerusalén, de la iglesia que estará en el cielo. Miren lo que dice el Apocalipsis, la muralla de la ciudad, de la nueva ciudad, se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. La iglesia es apostólica desde ahora hasta la gloria, porque la gloria, la iglesia que está en la gloria, está cimentada sobre las 12 piedras de los 12 nombres de los apóstoles. Es importante entender esto. Y la iglesia tiene desde los inicios un carácter apostólico, y los obispos son los sucesores. A veces no tenemos ojos para descubrir lo que otros ven. Yo estuve en Nueva York celebrando un retiro
Y recuerdo que celebré un retiro todo vestido de negro, con cuello, con todo, vestido con la divisa, pero llegué allá y entonces estaba predicando en el retiro, y cuando acabé de predicar, había un sacerdote de África que no entendía nada. Él hablaba inglés, no entendía nada de lo que estaba predicando en español. Y cuando me senté al lado de él, él me hizo así, me hizo con el golpe, muy bien, predicaste muy bien, perfecto. Y yo, gracias. ¿Y cómo tú te llamas? Víctor, yo me llamo Víctor. Ah, sí, muy bien. Comenzó a hablar con toda naturalidad. Y de repente, al día siguiente tenía que celebrar la misa en la parroquia donde él también servía. Y cuando me vio llegar, me dijo, bienvenido. Me dio la mano así, bien, muy bien, todo, con toda la confianza. Y tuvo que salir un momentito. ¿Cuál fue el espanto de él? Cuando yo estoy celebrando la misa, todo y mitra, cachucha puesta. Estoy celebrando, y cuando llega él. En África, el obispo es venerado. Se le dice, Wana, mi señor. Y cuando acabó la misa se me acercó con lágrimas. Yo estaba afuera en la acera esperando. Allá se saluda afuera, en la calle. Y estaba saludando a la gente, y me llegó él con los ojos en las lágrimas. Con las lágrimas en los ojos. Y me dijo él, tú no me has dicho que eras obispo. Tú eres mi señor. Me agarró la mano y se arrodilló. Yo me sentía avergonzado en medio de todo, pero él se arrodilló y me besó la mano y me quería besar los pies. Yo, momento. alto, que usted será africano, pero yo soy dominicano, así que vamos a entendernos. Pero para él el obispo, pecador o no, es un sucesor de los apóstoles y tiene la visión bien clara de eso. Otros no, quizá, pero él sí. Y me llamó la atención esa devoción que después, cuando yo hablé con los africanos, sí. Cuando yo después en el curso de obispo, cuando pregunté, el africano recibía una dignidad que era muy particular en África. Los apóstoles llegaron a ser 11, Judas se fue, pero tuvo que haber continuidad, tuvieron que elegir otro. Conviene pues de entre nosotros los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de la resurrección. Hechos 1, 21, 22. Hace falta constituir más apóstoles. Y Matías fue elegido, fue constituido apóstol. No fue Jesús que lo llamó, a ese lo constituyeron los demás. Y después también Pedro, y también Pablo, y también Bernabé fueron llamados apóstoles. Hubo elecciones en Hechos 14, decían los apóstoles Pablo y Bernabé. O sea que el apostolado continuó, la sede en Jerusalén, y ellos constantemente tenían que ir a consultar a la sede para saber si estaban haciendo el camino correcto. Pero la sucesión continuó todavía una línea ininterrumpida que le imprime a la iglesia un signo particular. Ahora por esto, eso forma parte del envío de Jesús a lo largo del tiempo. Esa es la belleza de la iglesia. Decir la verdadera iglesia, decir la iglesia original no quiere decir una iglesia que nunca se equivoca. Ojo, la iglesia católica es la verdadera, pero no quiere decir con eso que nunca se equivoca. Y ojo, las que no son las verdaderas o las que son otras, no necesariamente siempre se equivocan. Importante esta capacidad de búsqueda de la verdad. Hoy vivimos un tiempo especial de continuidad a través de la renuncia de Benedicto, que enseña que hay que estar en el lugar que debemos estar y quitarnos del que no tenemos que estar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué tan apostólico soy yo? ¿Qué tan unido a Benedicto estoy yo? ¿Qué tan unido estoy al deseo de que salga otro Santo Padre que sea el que responda a los momentos actuales? ¿Qué tan apostólico estoy yo? ¿O qué tan metido en mi mundito personal, vida de fe individual? ¿O qué tan unido a la iglesia estoy yo? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados.
La predicación de Pedro llevó al bautismo y al perdón de los pecados. Cuando él predicó, se derramó el Espíritu Santo con una fuerza, y dice que los demás dijeron así, dice Hechos 2:37, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les dijo, conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que se confiesa un bautismo para el perdón de los pecados. La predicación lleva a la conversión para el perdón de los pecados. El bautismo limpia del pecado y de la raíz de pecado. Una vez bautizado, el discípulo se identifica con Cristo muerto y resucitado. Me encanta, lean este fragmento largo de la carta a los Romanos en el capítulo 6, es bellísimo. Cierren los ojos y oigan esto para que vean. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a la vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, y de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Romanos 6 nos está diciendo a nosotros morir, ser crucificado en nuestras pasiones. Comenzamos, así como hicimos una selección de pecados, ahora agarra tus pasiones y vamos a comenzar a crucificarla aquí. Aquí está la cruz de Cristo y vamos a crucificarla. No diga que no puede. Tenemos que crucificar todo aquello que no nos permite vivir una comunión con Dios. Tenemos que aprender a dominar el pecado. Tenemos que pedirle al Señor que por la gracia del bautismo podamos nosotros hacernos santos al participar del cuerpo de Cristo resucitado. El bautismo es un gran regalo. Es un regalo de la comunidad para la comunidad. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que hemos sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios que es Padre de todos y que está sobre todos, por todos y en todos. No hay más de una fe. No hay dos caminos al Padre. El camino al Padre es Cristo Jesús, y esta es nuestra iglesia, la iglesia del perdón, la iglesia del perdón de los pecados, donde por medio de la confesión nosotros ya volvemos otra vez a renovar el bautismo. Cada vez que nos confesamos, nos volvemos a bautizar y tenemos la oportunidad de revivir otra vez la vida nueva, la capacidad de remisión de todos los pecados. Acudían a él, dice San Juan Bautista, de San Juan Bautista, acudían de él gente de toda la región de Judea, de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan mismo también nos invita a confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se confesaban. Iban a Juan Bautista: yo cometí adulterio, yo hice esto, yo robé. Y Juan dice: si confiesan los pecados. Y los protestantes, para evitar la confesión, dicen: confiésate a Dios. Cometí adulterio, Señor, tú lo sabes. ¿Y para qué vas a confesar al que ya lo sabe? ¿Qué vas a confesar? ¿Qué vas a confesar? En secreto tu complicidad al pecado. ¿Y dónde encontrarás la gracia para salir de él? Creemos en el bautismo y en la confesión de los pecados, porque por mandato de Cristo, Cristo mandó a los suyos: reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados.
y a quienes ustedes se lo retengan le quedan retenidos. ¿Dónde está mi complicidad con el pecado? ¿Qué he hecho con el bautismo? Lo he ensuciado y tengo que limpiarlo y tengo que vivir una cuaresma limpio. Mi bautismo tiene que conservarse limpio, puro e inmaculado como fue concebido. No fue concebido para volverlo a manchar una y otra vez. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Aquí es importante entender que Dios ama la carne. Dios no está en contra de la carne. Dios no está en contra de la carne. Dios hace parte de ella. Dios hace carne. El verbo se hizo carne. Y ya desde antiguo el pueblo de Israel sabía que había una vida eterna. Intuía eso. Fíjense rápidamente Job, el libro de Job. Miren qué interesante. ¿Qué dice? Yo sé que mi defensor está vivo y que él el último día me levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Oigan a Job, el pesimista de Job ya cree en esto. Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. En el episodio de la muerte de los 7 hijos de la mujer de Macabeos, en 6 de ellos los hijos apelan a que volverán a recibir la vida después de ser asesinados. Y en Macabeos en otras ocasiones también. Solo que ahora esa resurrección tiene nombre y apellido. Y se llama Cristo Jesús, que delante de la tumba de Lázaro dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Qué fuerte, esa frase falta. A Marta que le dijo, pero ya Yede, yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Y ahora te pregunto a ti, ¿tú crees de verdad que Jesús es la resurrección y la vida? ¿De verdad estás viviendo para resucitar? ¿De verdad tú estás viviendo de manera tal que tú crees que tú vas a resucitar como estás viviendo ahora? ¿De verdad tú crees que es la resurrección? ¿Y por qué no le sigues a Él? ¿Por qué esta cuaresma no la hacemos de manera diferente? Porque no es esa famosa alma, esa alma inmortal que decían los griegos por default, que toda persona naturalmente es inmortal y no muere nunca. No es así. No es así. El alma es inmortal, sí, pero el alma puede perderse. Es importante entender esto. Porque lo que se llama el neopaganismo místico le gusta decir que todos somos, que no hay responsabilidad en el camino, que todos moriremos, que todos seremos llevados y que todos haremos, y así no hay responsabilidad, no hay responsabilidad. Usted resucita, si usted quiere, y hay quien no va a resucitar. Ojo con lo que voy a decir, yo tengo que hablarlo así. No todo el mundo va a resucitar. No todo el mundo se levantará de la tumba. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos le dará también la vida a sus cuerpos mortales por el espíritu que habita en ustedes. Así que hermanos, oigan, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Romanos 3, 8, 11 al 13. Si viven según la carne, morirán. Y si dan muerte a las obras de la carne y del cuerpo, vivirán. Es grave lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo algo por decirlo ni por asustar, sino por alertar. Tengo necesidad de levantar la bandera a la comunidad cristiana, de que sea capaz de tomar en serio su destino final y que no lo ponga en manos de un destino incierto. Que se ponga las pilas. Dime cómo vives y te diré qué es lo que crees, qué es lo que esperas y si hay posibilidades de la eternidad para ti. Tú quieres la eternidad de verdad. No te viene por default. Hay que convertirse a Cristo. Amén.
Así termina el credo. Amén. El amén sigue latente. ¿Crees esto? Sí creo. El credo no es cuestión de si lo entiendes. ¿Oíste? El credo no es cuestión de si lo entiendes, es si lo aceptas, si lo crees y si te quieres comprometer en él. Porque la iglesia es una familia que vive en la historia. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Ahora vemos como en un espejo borroso. Entonces veremos cara a cara. La iglesia, mis queridos hermanos, para finalizar, ha sido un misterio para reyes, presidentes, dictadores. Trujillo le tenía miedo a la iglesia, Mussolini le tenía mucho respeto a la iglesia, le tenían rabia. La fuerza de la iglesia nunca estuvo en armas. El misterio de la iglesia está en que Cristo está en ella. Es una fuerza latente espiritual que los poderes de la tierra no pueden con ella. La utilizarán a veces, la embarrarán a veces, la corromperán a veces y se volverá a renovar y reciclar. Pero el misterio de la iglesia es que sigue allí, seguirá allí hasta el fin de los tiempos, con todas sus disfuncionalidades superadas, señores. Somos el espejo del cielo, ¿sabían eso? Imagínense eso. Somos el espejo del cielo, qué borroso estamos ahora. Pero un día desaparecerán en esta familia disfuncional de la iglesia todas sus disfuncionalidades. Todos sabrán que la iglesia siempre había sido la esposa de Jesucristo, con mancha, sucia, pero bella. ¿Ustedes han visto alguna vez una niña, una muchacha, una joven sucia, desaliñada, que de repente la limpias, la peinas y tú dices, ¿y esta belleza? Así la iglesia ha caminado por el mundo y se ha ensuciado con el barro de los siglos a través del poder y de la fama y de muchas de otras realidades y del placer. Pero es una hermosa doncella la iglesia, bella, que si le quitas todas esas manchas, Cristo sigue enamorado de ella porque la conoce, porque la ama. Esta con sus imperfecciones, Judas, los pederastas, el laicado frío, y todas estas realidades jamás empañarán la belleza que tiene esa doncella preparada para Cristo Jesús. Esa iglesia es la misma de Pablo, de Pedro, de Judas, pero también es la de San José, la de San Francisco de Asís, tú y yo. Esa es la misma iglesia de la que habla el Apocalipsis cuando cantan el cántico en el capítulo 19 tan bello, diciendo: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas obras de los santos. Y luego me dijo: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén, amén. Hermanos, vamos a limpiar la iglesia. Vamos a quitarle el sucio. Vamos a peinarla. Vamos a vestirla. En esta cuaresma, hagamos que la iglesia sea la doncella que tanto ama a Cristo y en la que Cristo encuentre su complacencia, espejo de Dios, aunque nosotros no tengamos ojos para verla, porque nosotros vemos el exterior, pero Dios ve el corazón de la iglesia y en ella ve a su amada y en ella ve a la asamblea que está destinada a participar con Él para siempre. Amén. Es la última palabra del credo. Amén. Creo en eso. Así sea. Amén. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, que no hay manchas que puedan quitarle la belleza. Una iglesia sucia sigue siendo bella y se tiene que limpiar. Una iglesia que se hirió, que tiene una cicatriz, tiene que curarse y se le cicatrizará la herida. La iglesia somos nosotros, el cuerpo. Perdónanos, Señor, si nosotros formamos parte de la parte sucia de la iglesia.
Perdónanos, Señor, si yo formo parte de la parte más baja y sucia y triste de la iglesia, y enséñame a encontrar en esta cuaresma la fe que yo necesito para caminar en esta barca de Pedro tan hermosa. Ayúdanos, Señor. Esta es la iglesia y está repartida en el mundo entero, y todos los que adoran al Cordero, los que nos odiamos o los que no nos entendemos, allá estaremos sentados y allá glorificaremos a Dios por toda la eternidad. Quien no cree esto no tiene fe, y quien cree esto está siendo invitado a tomar en serio estos próximos 40 días para embellecer su alma y con ello formar parte de una joya más, una prenda más de la iglesia con la que pueda lucirse delante de Cristo, su esposo Jesús. Amén. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey, para recibir al Rey. ¡Wow! Bendito sea Dios. Qué noche tan gloriosa hemos tenido hoy. Yo no tengo que resumir nada, solamente que decir que la gracia de Dios nos lleve a ser esa iglesia que el Señor pensó desde la eternidad. Que estos 40 días definitivamente nos sirvan para que el Señor nos transforme, para que nosotros podamos estar vestidos de lino blanco, como dice la canción, y podamos glorificar a Dios, que es nuestro fin último. Pues ahora sí le pedimos a Monseñor que venga y cierre la noche dándonos su bendición. Estamos en el año de la fe. Hemos recorrido el credo desde el Adviento. Ya están el DVD de Adviento, y también estará listo el DVD también, por si acaso alguien quiere adquirirlo. Si alguien quiere grabarlo por televisión, tienen su aparato. Yo sé que hay gente que sabe grabar, yo no sé grabar todavía, pero hay gente que el retiro lo puede grabar y después puede ir viendo chin a chin. No necesariamente que tragárselo todo de un tiro, a veces es fuerte, 4 horas seguidas, pero se pueden grabar. Hay gente que no, que lo ha hecho, así que cada uno sabe lo que hace, pero estamos en el año de la fe y hemos ofrecido el credo como una oportunidad de encontrar un camino hacia celebrar en la cristología descendente la venida de Cristo, y también ahora la teología ascendente que nos llevará hacia la gloria. Por tanto, con alegría vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta fe durante estos 40 días. Con toda esta asamblea llena como yo no la había visto, me estoy previendo que va a haber una Pascua, una vigilia pascual, que vamos a tener que hacer 3 pisos, el de abajo y el de arriba, y vamos a tener que poner arriba al aire libre también otro nivel más cuando llegue la vigilia pascual. Pero es una alegría saber que la iglesia aquí celebra con gozo la presencia de Cristo, en quien creemos y que es el enviado del Padre, y que nos regala el Espíritu Santo y nos permite vivir el gozo de tener fe, que es el mayor regalo que podemos tener y el mayor regalo que podemos comunicar a nuestros hijos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buenas noches, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno.